El Gobierno Nacional expidió el Decreto de Ley 560 del 15 de abril del 2020, con el fin de crear un sistema de recuperación empresarial amplio e incluyente que facilite la preservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito y que abarca a todos los actores de la economía, proporcionando soluciones efectivas y ágiles para afrontar eficazmente la crisis empresarial generada por el COVID-19. ¿Cuáles son los pilares que estructuran este decreto? Primero, creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita. Segundo, creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el crédito y el empleo. Tercero, beneficios tributarios. Cuarto, suspensión de algunas normas u obligaciones legales para que el articulado concluya de una manera íntegra. Un dato para tener en cuenta es que los procesos de insolvencia son instrumentos legales que permiten a los deudores en dificultades renegociar sus obligaciones con sus acreedores con el fin de elaborar acuerdos de pago que les permita continuar operando como empresa, preservar el empleo y atender el pago de sus créditos. ¿Por cuánto tiempo se creó el decreto 560? Este se hizo por un término de 2 años, contando a partir de su entrada en vigencia del mismo, es decir, el 15 de abril del 2020 hasta el 14 de abril del 2022. ¿Qué instituciones se crearon con el 560 del 2020? El decreto se creó 2 instituciones de negociación extrajudicial expedita. La primera es el proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. La segunda es el procedimiento de recuperación empresarial. ¿En qué consiste el proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización? Es un proceso que va dirigido a deudores que serían destinatarios del régimen de insolvencia empresarial de la Ley 1116 de 2006. Este proceso queda disponible para los deudores que estén en situación de cesación de pagos. ¿Cuál es la duración de este proceso de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización? Estos procesos tendrán una duración limitada y será de 3 meses máximo. Con esto se busca que la solución de insolvencia se realice y sea de manera muy ágil. Con relación a lo explicado por la compañera, es necesario hacer las siguientes apreciaciones. ¿Ante quién se tramitan los procesos de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización? Estos procesos se tramitan ante la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles del circuito según corresponda a la competencia. ¿Cómo se inicia un proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización? Este procedimiento se inicia con una solicitud de aviso de la intención de negociar presentada por el deudor ante el juez competente. Este debe de ir acompañado con todos los documentos que acompañan una solicitud de reorganización. ¿Qué efectos se producirán durante el término de negociación? Durante la negociación, al igual que en un proceso de reorganización, se suspenden los procesos de ejecución, restitución y de cobro al deudor, a diferencia de lo que ocurre en un proceso de reorganización ordinario. Acá el deudor puede aplazar ciertas obligaciones por conceptos de gastos de administración que no incluyen las obligaciones laborales y de seguridad social. ¿Cómo se celebra ese acuerdo? El acuerdo debe celebrarse con las mismas mayorías para llegar a un acuerdo de la Ley 1116 del 2006, pero con la diferencia que se establece la posibilidad de celebrar acuerdos por categorías de acreedores, buscando limitar los efectos de la insolvencia a la categoría con la cual el deudor tiene el proceso. ¿En qué consiste el procedimiento de recuperación empresarial? Es el segundo proceso prejudicial destinado a los deudores sujetos al régimen de insolvencia,
previsto en la Ley 1116 del 2006 y personas excluidas al régimen de insolvencia relacionado con el artículo 3º del mismo régimen. Compañeros, compañeras, hoy les vengo a exponer sobre el Decreto Ley 560, donde podemos dar una aproximación con los siguientes ítems: a quién aplica, ante quién se tramitan, cuál sería la finalidad del procedimiento, cuál es la duración de ese procedimiento y cuáles son los efectos principales. Entonces, ante quién aplica, tenemos que tener en cuenta que es a todos los deudores sujetos a ese régimen de insolvencia de la Ley 116 del 2006. Entonces también podemos ver a todas esas personas que son excluidas del régimen de insolvencia, siempre que no estén sujetas de manera obligatoria a lo que es a un régimen especial de recuperación. También podemos ver que se tramita ante la Cámara de Comercio con una jurisdicción territorial, donde ésta se tramita en el domicilio del deudor. Entonces, esta se realiza también a través de su centro de conciliación o directamente a través de una mediación, y pues con la participación del mediador de la lista se elabora como el efecto. Bueno, continuamos con el siguiente ítem, que sería cuál es la finalidad del procedimiento de recuperación empresarial. Entonces la finalidad busca es como ampliar la cobertura de los deudores que puedan adelantar todos los procesos de reorganización o negociación de sus deudas. En el siguiente ítem es cuál es la duración del procedimiento de recuperación empresarial. Entonces tenemos que tener en cuenta que son 3 meses, o sea que se vuelve el proceso limitado. Este se cuenta a partir de la comunicación de inicio. Entonces, ¿cuáles son los efectos de este procedimiento durante la negociación? Entonces, este proceso cuenta con igual protección de la suspensión de los procesos de ejecución y restitución y de cobro al deudor. Entonces, la duración de la negociación y los efectos previstos ante el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006 deja sin procedencia el levantamiento pues de todas las medidas cautelares o autorizaciones allí previstas. Bien, como han mencionado mis compañeros en esta pequeña exposición acerca del decreto ley 560, decreto con fuerza de ley, este régimen de insolvencia especial obviamente prevalece sobre la ley general, exclusivamente por el término de 2 años que fue contemplada este decreto ley. ¿Qué aspectos importantes a tener en cuenta, a diferencia de la ley 1116, que facilita mucho para las empresas poder llegar con final éxito a este trámite de organización? De que permite capitalizar pasivos, es decir, que permite que los proveedores puedan llegar a ser socios de la empresa, que puedan llegar a tomar decisiones dentro de la organización. Permite vender activos, cosa que antes en la ley 1116 pues, necesariamente tenía que tener autorización del juez para efectos de vender activos. En este caso permite con unas condiciones muy puntuales, que solo a los pequeños acreedores y que no superen el 5% de esa creencia, si no requiere autorización judicial. Un aspecto bien importante que habrá que ver cómo se reglamenta tiene que ver con el tema impositivo, que permite negociar impuestos, dice la norma, es decir, reducir capital, intereses o sanciones. Personalmente creo que difícilmente la administración tributaria va a renunciar al tema del capital. Podrá ser flexible con el tema de intereses o sanciones, pero bueno, la legislación quedó así. Habrá que esperar el decreto reglamentario a ver qué contempla frente a ese tema. Permite hacer acuerdos segmentados, ¿sí? Es decir, no tiene que tener la totalidad de los acreedores. Miren lo interesante que trae esta ley, el permitir segmentar esa solicitud del acuerdo a determinada clase de acreedor. Es valiosa porque generalmente en la práctica
la cadena de proveedores, cuando entran en acuerdo de organización, muchas veces quedan bloqueados para el tema de suministros. Sin embargo, aquí puntualmente, por ejemplo, podría pedir el acuerdo exclusivamente con el sector financiero, el quirografario, en el supuesto de que sea la principal acreencia y no afectar su cadena comercial, lo cual es muy valioso y novedoso que trae esta decreto ley. Un aspecto que considero fundamental a resaltar tiene que ver con el tema de las derogatorias, y es que afecta la ley 1116 en el sentido de que por el tiempo, exclusivamente esos 24 meses que está esta ley, por ejemplo, quita el requisito de demostrar la incapacidad de pago inminente de sus obligaciones como causal para poder pedir ese acuerdo de reorganización. Temporalmente ya no tiene que justificar eso. La justificación necesariamente tiene que ver con el tema de el COVID-19 y con motivo de la emergencia económica y sanitaria que vivimos, que va a solicitar ese acuerdo de reorganización. Temporalmente la terminación por liquidación por adjudicación, temporalmente la terminación por disolución de la sociedad por pérdidas,